Imposible en la mesa del café no empezar a recorrer qué pasó durante 2 semanas sin Blas. Esta noche, a la medianoche, se va a cumplir puntualmente las 2 semanas del crimen de Valentino Blas Correas. Y aunque es un trago realmente amargo, vamos a tratar de ver qué es lo que ha pasado durante estas 2 semanas, que me parece que fueron intensas. Julio Kloppenburg, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Bernardo? Buenas noches. Sí, realmente me parece que de intensidad en cuanto al caso, no ha dejado de tenerlo en ningún momento, visto desde afuera, es decir, visto desde el órgano que investiga, en este caso, la justicia, visto desde la opinión pública. Difícil es tratar de ubicarse en el lugar donde está la familia, que debe estar pasando, por supuesto, en un momento interminable todavía de preguntas y respuestas acerca de lo que ha ocurrido. Sobre el tema de la investigación, me parece que el camino que debe recorrer la Fiscalía del doctor Mana, que es la que lleva adelante la investigación primordial, pareciera como que es un camino ya totalmente recorrido. O al menos nos preguntamos si las principales imputaciones ya están, qué es lo que resta por recorrer. La gran pregunta es si todavía hay más policías que pueden llegar a... Buenas noches. ¿Cómo le va, Ivana Freita? Sí. Cafecito amargo, discúlpeme. Bueno, gracias. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, Muchas sí, gracias. sí, El mío sí. está Disculpe dulce, que me haya imagino. interrumpido. No, por favor. Sí, el tuyo es raro, es livianito. Bueno, muchas gracias. Es muy liviano. Te decía, Sí. ya definido a partir de una pericia balística el nombre del policía que mató a Valentino Blas Correas, ya sabemos que hay una cadena que va corriendo de manera paralela. Hay otro policía que disparó, no mató, pero creo que todavía más allá de esta investigación judicial quedan muchísimos interrogantes acerca de por qué vino a ocurrir todo esto. Julio, vos sos padre. Sí, 2 hijas. ¿Cuáles son tus miedos como padre en esta sociedad cordobesa? Vos sabés que me ha pasado desde que ahora ya están un poco crecidas, ¿no? Siguen saliendo de noche, pero la principal inquietud ha sido la noche siempre. De noche. Porque, y varias veces me han dicho, pero quédate tranquilo, porque a veces ustedes en los medios terminan magnificando o conocen demasiados casos de situaciones que ocurren a la noche y que terminan a veces agigantando algunos fantasmas que uno tiene. Vos que tenés hijos chicos, sí, seguramente que te va a tocar vivir en algún momento esa situación. Pero pareciera como que es la noche el principal problema. Claro, ¿no? pero vos sabés que me ponía a pensar, por esto te hago esta pregunta. Es como que hay algunas reglas que ya se rompen definitivamente, que es el contrato social que debería haber entre la ciudadanía y la policía, que es aquel que monta un uniforme y un arma para cuidarnos, en una circunstancia que se investiga, pero cada vez que aparece un elemento, o ofrece más dudas, o al contrario, más certeza de que esto es realmente lamentable como hecho de que si eran perseguidos por un delincuente, si había unas personas que en motocicleta los amedrentaron, los molestaron, y si ellos pasaron por un control policial, en ese lugar deberían haber encontrado la seguridad o la tranquilidad y no la muerte. Y no la muerte. Y de todas maneras uno se pregunta por qué quien manejaba, que dicho sea de paso, hay una versión, un trascendido que indica que podría llegar a ser imputado. Yo, sinceramente te digo, no sé si va a ser imputado, o si es imputado será investigado, pero digo, si los chicos no confían en la policía, porque es la misma policía la que no da garantías, es ahí donde definitivamente decimos todos, nuestros hijos salen de noche. Pueden llegar a ser lo responsable que como padres les puedes haber inculcado para que ellos sepan cuidarse, qué cosas hacer, dónde meterse y dónde no meterse en la noche, que tiene códigos realmente muy complicados. Y sobre todo si pensamos en la edad de estos chicos. El protagonista que
que iba conduciendo y que podría llegar a ser imputado, Juan tiene Cruz. apenas 18 años. Sí, sí, sí. 18 años. Es decir, el papá de él hacía poco tiempo que ya confiaba para prestarle el vehículo Tal cual. para poder En salir sus con primeras los amigos. salidas, sí. Vos sabés que recién conversábamos porque se conoció un video de Plaza Sí. de las Américas donde, bueno, se aportan elementos a una distancia, pero con circunstancias que ayudarían a la justicia a tratar de desentrañar qué pasó en apenas los segundos o minutos posteriores al episodio. Pero yo me preguntaba, porque yo tomo en estos 14 días sin Blas como dos puntos de inflexión. Una investigación que hay que reconocer que va a buen ritmo Sí. y además una movilización. Perdóname, Sí, que ha contado con muchísimos elementos. No solamente con los testimonios de los protagonistas, Tal cual. que han contado en primera persona todo esto, sino que ha sido muy prolijo en cuanto a tratar de elaborar un trayecto por el cual fue el Fiat Argo, en base a filmaciones, en base a la reconstrucción de cámaras privadas y alguna pública, y por supuesto también filmaciones y grabaciones que pertenecen a los patrulleros. Bueno, y el otro punto, que no es judicial, sino mucho más social, familiar y de solidaridad en una movilización que fue increíble, porque lo decíamos, hace una semana a esta hora se produjo una movilización totalmente en silencio, algo que nunca se ve, una movilización que no necesitó ni de pintadas, ni de banderas, ni de gritos, para pedir justicia y para, con ese silencio, marcar un vacío que me parece que está instalado sobre la sociedad. Y ahí te pregunto sobre el tercer elemento. ¿No está faltando un gesto político, un punto de inflexión que de hecho muchas veces pasa cuando los padres piden justicia por este tipo de acontecimientos totalmente lamentables y trágicos? Si no está faltando una señal del gobierno de la provincia, recién hablábamos, bueno, que el gobernador se comunique con la familia, que diga algo público, que haga un llamado a un cambio en una fuerza policial que es gobernada por las mismas autoridades hace más de 20 años. Digo, ¿no falta un punto de inflexión para que confiemos en que la cosa puede ser diferente? Mira, para mi gusto, la actitud pública que tenía que dar el gobierno de Schiaretti ya la dio con el cambio de autoridades policiales. ¿Pero alcanza? Y ahí es una cuestión que nos va a determinar, en base a distintos análisis, si alcanza o no. Me parece, para mi manera particular de ver las cosas, que no alcanza, que no es suficiente. Este tipo de episodios se vuelven a repetir con distintos matices. Este ha sido el más horroroso que te puedas llegar a imaginar, pero si nosotros hacemos un listado de todos los casos que habitualmente desde la prensa calificamos como gatillo fácil, cada uno tiene su tenor y evidentemente no encuentran una explicación lógica salvo la falla humana de quien no debe fallar, de quien tiene protocolos pero no los aplica. Entonces, si falla la policía en la que nosotros tenemos que ampararnos y estar resguardados, y bueno, me parece que ahí es la falla que se le puede indilgar a los chicos que iban arriba del auto. No pararon porque no confían en la policía. Y es una falla que en cierta medida forma parte de esa confianza que la policía no sabe ganarse. Ahora, desde el punto de vista político, a mí me parece que el gobierno ya dio su respuesta. Si es la justa, ¿Vos crees que el gobernador necesaria, no va a hablar o no, después de este gesto? Yo creo que el gobernador, tarde o temprano, se va a comunicar con la familia de Valentino Blas Correas, si es que no lo ha hecho todavía vía telefónica. Claro. ¿Pero para vos Se eso va- debe ser público o es suficiente el contacto privado? Para mí no debe ser público. No, público en el sentido, digo, ¿hay que mencionarlo, hay que difundirlo o es algo que tiene que resolverse Es que a el mí me gobernador parece familia? que tan delicada es esta situación y tan afecta a politizarse, que me parece que esa es una cuestión que tal vez Schiaretti esté cuidando. Ahora, también esto forma parte del perfil de cada uno de los gobernantes. ¿A vos te cabe alguna duda que José Manuel de la Sota, con el perfil que tenía, ya se hubiera comunicado? Si hubiera estado con nosotros, si hubiera sido el gobernador con la familia Y con el de Valentino Blas y con Correas. el uso de su difusión individual era Bueno, otra la... digo, como para pensar, pero en esto sabemos todos que hay políticos que ven la situación y la analizan de Pero una nunca la determinada analizan manera. solos, ¿no?
pero no, tienen equipos de asesores. Y en torno a esta situación, cada quien sabe cómo se va pulsando públicamente esta situación. Digo, me parece que formará parte del análisis y formará sobre todo en un momento realmente delicado donde vos viste que hay una serie de demandas que también se le están reclamando al gobierno de Córdoba. Fue el pasado lunes, cuando también a Schiaretti le están reclamando que sus diputados y sus representantes, los representantes de Córdoba, tengan algún determinado tipo de postura política en el Congreso por otro tema. Pero digo, son como demasiados escenarios, aun cuando no estamos en campaña, que ponen el ojo atento respecto a la reacción política de un gobierno que, insisto con esto, tarde o temprano va a tener que tener un gesto. Probablemente esté esperando ese momento entonces. Seguramente, pero los políticos vos sabés que Son hábiles en eso. analizan todo. Julio, gracias por venir. Por favor. Un placer. El Café de la Central.